Hay películas que hablan sobre artistas exitosos, sobre genios, sobre talento, sobre inspiración. Y después está Un poeta. Un poeta es una película que se atreve a mostrar algo muchísimo más incómodo, el artista fracasado. Pero no el típico genio incomprendido romantizado por el cine, no. Aquí vemos algo peor. Vemos a un hombre que quizás sí que tiene la sensibilidad real para ser un verdadero poeta, pero que sin embargo lleva años usando la poesía como refugio emocional, como identidad personal y como una excusa para no enfrentarse al mundo. Porque el gran tema de un poeta no es la poesía, es la identidad. Oscar, el protagonista de la película, no solo necesita escribir, necesita sentirse poeta. Y es entonces cuando aparece la tragedia. Y es que la película plantea la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando el arte deja de ser una búsqueda sincera y se convierte en el único lugar donde una persona todavía puede sentirse valiosa? Óscar Restrepo, el protagonista de Un poeta, vive con su madre. Por las noches se emborracha en los bares del centro de Medellín y de día rechaza participar en cualquier trabajo. Tiene una hija adolescente, a la que ve muy poco. Óscar suele frecuentar una casa de poesía venida menos, donde asiste a eventos de otros poetas. De joven publicó un par de poemarios, pero hace mucho tiempo que no publica absolutamente nada. Ahora ronda los 50 años y la gente a su alrededor le recuerda, a menudo con malicia, que su vida bordea el filo del fracaso. Además, el tiempo no está de su lado. Su madre, ya mayor, ha empezado a desmayarse de sopetón y su hija, a punto de graduarse del colegio, necesita ayuda financiera para entrar en una universidad. Solo entonces, bajo la presión de su familia y de mala gana, Óscar acepta emplearse como profesor en un colegio público. Y es allí donde un día, sin querer, encuentra una tabla de salvación. Ella escribe poemas. ¿Usted escribe poemas? ¿De amor? ¿Para el novio? ¿Sobre qué? Churlais, muéstrele. En una clase conoce a Yurladi, una estudiante que escribe poemas sobre su cotidianidad en un barrio popular de Medellín. Después de leerlos, él queda tan impresionado que se propone convertirla en una poeta importante. El proyecto de mentoría, además de ser un acto de generosidad, parece encerrar dos anhelos de Óscar, el de redimir sus fracasos profesionales y el de reimaginar su rol como padre. A partir de este momento, la trama de la película se espesa. Óscar intenta echarle una mano a Yurladi, pero en lugar de ayudarle a salir del pozo, hace que el pozo sea más profundo. Por culpa de una serie de malas decisiones, el mundo rápidamente se le viene encima. Su familia se indigna y los otros poetas le dan completamente la espalda. El director, Simón Mesa, con la destreza de un ajedrecista, mueve las fichas de la trama para arrinconar a su protagonista. En un momento, Óscar corre por la calle sosteniendo un grito agudo, de pánico, mientras un hombre lo persigue para hacerle daño. Su caída, a partir de ahora, será brusca y será estrepitosa. Porque Óscar no es el típico genio incomprendido, no es el artista romántico, es algo mucho más incómodo. Es un hombre mediocre, emocionalmente roto, que todavía necesita creer que su vida tiene un valor especial porque escribe poesía. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. Y ahí está la brutalidad de la película, porque un poeta plantea una idea muy dura. En el mundo contemporáneo, ser poeta parece casi equivalente al fracaso. Óscar tiene cerca de 50 años, está desempleado, es alcohólico, vive con su madre, abandonó la escritura hace años, no logra conectar con su hija, y aún así sigue aferrándose a una identidad de yo soy poeta. Sin embargo, la película constantemente nos obliga a preguntarnos, ¿la poesía es realmente su verdad? ¿O es una excusa para no enfrentar su vida? Y eso hace que el personaje funcione de forma tan compleja, porque Óscar sí es profundo, sí ama la poesía de verdad, sí necesita reconocimiento genuino. El problema es que esa sensibilidad convive con una enorme inmadurez emocional. Tiene sensibilidad estética, pero tiene muy poca capacidad relacional. Es casi un estudio del narcisismo intelectual precario. Vemos a un hombre que necesita desesperadamente sentirse especial porque el resto de su vida parece derrumbarse.
y la película jamás lo convierte en villano, pero tampoco lo justifica. Este equilibrio convierte a la película realmente en algo maravilloso. Uno de los grandes conflictos de la película está en esta pregunta: ¿el artista debe crear desde lo íntimo o producir aquello que el mercado quiere consumir? Y esto aparece representado en 3 personajes. Oscar, por ejemplo, entiende el arte como expresión emocional. Su compañero poeta Efraín, por ejemplo, lo entiende como estrategia profesional. Por otro lado, Yurladi lo entiende como una práctica íntima que ni siquiera necesita validación pública. Y aquí aparece uno de los comentarios más inteligentes de la película, porque Efraín básicamente explica cómo funciona gran parte del mercado cultural latinoamericano. Si quieres éxito internacional, tienes que escribir sobre pobreza, violencia, marginalidad y trauma, porque eso es lo que Europa quiere consumir de Latinoamérica. ¿Qué sería de mí si fuera menos negra, si tuviera menos hambre, si tuviera un futuro asegurado, si en mi barrio hubiera paz? Quizás caminaría ligera, sin miedo en el alma, sin preguntas que arden, sin un mundo que observa, sin barreras que ciegan. Pero soy todo eso, y todo me ha hecho fuerte. Cada sombra, cada lucha, cada sueño que persigo en este cielo sin promesas. Y aquí la película conecta directamente con la crítica colombiana de la pornomiseria, la idea de convertir el sufrimiento social en un producto exportable, no solo en cine, también en literatura, en festivales, en fondos culturales, en branding artístico, la miseria convertida en mercancía estética. Y un poeta critica eso de manera muy elegante. A nosotras nos pagan menos. Nosotros no nos dan trabajo, nos han quitado nuestras tierras. A nosotras nos han relegado a parir hijos, a ser amas de casa. Usted la despojaron de sus tierras, le borraron su memoria cultural. A usted le han tocado el culo. Atienda al marido, atienda a los hijos. Para eso sirven las mujeres de su comunidad. De estar leyendo y de estar barriendo la casa. Dice que Lo que poeta. tienen que hacer, mucho honor. Poeta. Aquí estoy representando a la comunidad. Salud. Porque la película misma decide ir por otro camino. En lugar de narcotráfico, violencia espectacular o trauma explícito, nos muestra algo muchísimo más cotidiano: la humillación silenciosa del fracaso. Hay un detalle brillante en la película que resume todo esto. José Asunción Silva aparece asociado al billete de 5.000 pesos, Gabriel García Márquez al de 50.000. Y este pequeño gesto visual dice muchísimo. Silva representa la intimidad, la melancolía, la poesía personal, el artista sensible condenado al fracaso. Mientras tanto, García Márquez representa el éxito global, la exportación cultural, la universalización de lo colombiano. Es una comparación brutal, porque la película pregunta indirectamente: ¿qué tipo de arte sobrevive a día de hoy? ¿El arte íntimo o el arte que puede venderse internacionalmente? ¡Sobrevalorado! La misma vida de José Asunción fue un verdadero poema. 30 años tenía cuando se pegó el tiro en el corazón, ¡pum! Abrumado por las deudas y devastado por la muerte de su adorada y jovencísima hermana Elvira. Y lo interesante es que Oscar no solo necesita escribir poesía, necesita ser poeta. Y aquí está la tragedia real del personaje, porque la poesía termina funcionando casi como identidad defensiva, como una máscara existencial, como un refugio psicológico. ¿Hace cuánto no trabaja? Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. Poeta soy, sé ser poeta. Ay, ya, deje la bobada. Aunque parece una película sobre poesía, en realidad el núcleo emocional está en la relación con su hija. Ella representa culpa, deseo de reparación, y probablemente el último vínculo emocional auténtico que le queda. Y cuando descubrimos que el poema final estaba inspirado en ella, todo cambia, porque entendemos que, en el fondo, su verdadera razón para escribir nunca fue el prestigio intelectual, era ella. Y eso vuelve el final muchísimo más triste, porque Oscar pasa toda la película buscando reconocimiento cultural, cuando lo único que realmente necesitaba era conectar emocionalmente con su hija. Yurladi es uno de los personajes más importantes del film, porque Oscar proyecta sobre ella absolutamente todo: su juventud perdida, su frustración artística, su necesidad de redención.
pero ella no quiere convertirse en él. Ella no necesita reconocimiento cultural, no necesita performar profundidad, no necesita convertir el arte en ego, y por eso termina siendo, paradójicamente, el personaje más libre de la película, y eso lo destruye. Porque Jurladi entiende algo que Oscar nunca logró aceptar, que una vida tranquila puede tener más valor que una identidad artística sufrida. Uno de los elementos más disfrutables de toda la película es el tipo de humor que tiene, y es que el film mezcla constantemente el humor negro, el ridículo, la vergüenza ajena y humillaciones a nivel micro, y todo esto hace que Oscar sea dolorosamente humano, y es que muchas escenas parecen dar casi cringe. Nunca se sienten crueles, es verdad, pero se sienten tristes, porque la película entiende algo muy importante: el fracaso rara vez se ve como algo épico. Normalmente se ve como algo muy incómodo. Es su nuevo lanzamiento, Mójame el Jacuzzi. 80.000 vistas tiene ya en su canal de YouTube. Exactamente, usted sabe, ¿no? Yo siempre reinventándome por y para mis fans. Un poeta es una película profundamente política, pero nunca da discursos políticos. La política aparece en algo mucho más cotidiano. ¿Qué pasa cuando una sociedad deja de tener espacio para las personas inútiles económicamente? Porque Oscar no fracasa solo por sus errores personales, también fracasa porque vive en un sistema donde la sensibilidad no tiene ningún valor de mercado. Y esto vuelve la película mucho más compleja que simplemente un hombre alcohólico o autodestructivo. Es también una película sobre la precariedad cultural, sobre la clase social, sobre el agotamiento del artista latinoamericano contemporáneo. Además, la película se vuelve mucho más interesante cuando te das cuenta de que es parcialmente autobiográfica. Simón Mesa dijo que un poeta nació de una crisis personal después de su película Amparo. El director imaginó una posible versión futura de sí mismo, un profesor frustrado de 50 años, y desde ahí construyó a Oscar. Por eso la película se siente tan honesta, porque no está mirando al personaje desde arriba, lo está mirando con miedo, como si dijera: cuidado, ese podría ser yo. Y finalmente hay que hablar de Uweimar Ríos, porque gran parte de la humanidad de la película depende de él. No era un actor profesional, era profesor y un poeta real, y eso hace que Oscar se sienta completamente auténtico. Su actuación tiene algo muy raro, puede dar vergüenza ajena y ternura al mismo tiempo, y eso era algo dificilísimo de lograr. Sin él probablemente la película habría sido demasiado fría o demasiado miserable. Sin embargo, gracias a su interpretación, Oscar termina sintiéndose profundamente humano, incluso cuando se destruye a sí mismo. Y ahí es donde la película de Simón Mesa conecta directamente con el cine de Pablo Larraín, porque Óscar Restrepo parece salido del mismo universo de personajes rotos que Tony Manero, Postmortem o incluso Neruda. Hombres decadentes, patéticos, obsesivos, infantilizados, personas atrapadas dentro de una identidad ficticia mientras la realidad se derrumba alrededor suyo. Y esto vuelve a Oscar un personaje fascinante, porque la película nunca lo retrata como un héroe romántico, ni siquiera como un genio incomprendido. Lo muestra como algo mucho más incómodo, un hombre de 50 años emocionalmente inmaduro, atrapado en la fantasía de ser un poeta, porque realmente no sabe existir fuera de esta fantasía. Cuando tenía 15, yo ya me creía un poeta. No había en mi corazón otras pretensiones. Ser un desdichado y vanidoso poeta. Y además hay algo profundamente larrainiano en cómo está construido Oscar. Como los protagonistas de Pablo Larraín, vive suspendido entre lo ridículo y lo trágico. Le pide dinero a su madre, llora solo dentro del coche, se humilla constantemente y aún así sigue actuando como si perteneciera a una élite espiritual superior. Esto es importantísimo, porque la película no critica la sensibilidad artística, critica el narcisismo construido alrededor de ella. Oscar sí ama verdaderamente la poesía, sí siente las cosas de forma profunda, sí desea reconocimiento real. El problema es que convirtió ser poeta en una identidad total, y cuando una identidad se vuelve más importante que la vida misma, aparece la autodestrucción. No cualquiera tiene la capacidad de saber qué es un buen poema o quién es un buen poeta. Se necesita sensibilidad
habilidad para descubrir la poesía en los lugares más inesperados, debajo de las piedras, en una calle, en el día a día. Es más difícil que escribirla. El mito es el consuelo de los ignorantes. ¿Usted sabe lo que está hablando? La comparación de un poeta con Neruda de Pablo Larraín es muy clara. Larraín tomó a Pablo Neruda, el gran poeta nacional chileno, y lo retrató como un hombre contradictorio, ególatra y profundamente burgués. No destruye su talento, destruye su mitología. Y un poeta hace exactamente lo mismo. La casa de poesía no aparece como un espacio sagrado, parece un ecosistema burocrático lleno de egos frágiles, resentimiento y pequeñas luchas de poder. La poesía no vuelve mejores a las personas, solo hace más visibles sus contradicciones. Y eso conecta con otra idea importantísima del film: el arte nunca existe fuera del mercado. Aquí entra Bourdieu. Para él, el arte funciona dentro de un campo cultural, donde todos compiten por prestigio, legitimidad y reconocimiento simbólico. Y eso es exactamente lo que vemos. Oscar no solo ayuda a Yurladi porque crea en ella, también intenta recuperar valor a través de ella, convertirse en mentor, en descubridor, volver a sentirse relevante, porque su gran dolor no es dejar de escribir, es dejar de ser visto. Si su papá vuelve a buscarla, cree que podría volverlo a querer. No creo. No. Y es entonces cuando vemos que la película se vuelve profundamente psicoanalítica. Desde Lacan, el deseo humano es siempre deseo del otro. Necesitamos que alguien nos reconozca, que alguien confirme quiénes somos. Y Oscar está completamente destruido por esta necesidad. Por eso llora, por eso bebe, por eso se descompone cuando ve que la poesía falsa y vacía triunfa, porque siente que el mundo está recompensando la poesía superficial, mientras ignora aquello que él considera realmente auténtico. Y aquí está la tragedia. Su sensibilidad sí es genuina, no es un farsante absoluto, pero esa autenticidad terminó convertida en ego herido, en resentimiento, en infantilismo emocional, casi como si necesitara que el mundo validara constantemente su existencia. En la película vemos una referencia fascinante, y es Fernando Botero, porque la conexión con un poeta no está solo en Medellín, está en la deformación. Botero usaba cuerpos exagerados y voluminosos para mostrar humanidad, exceso y fragilidad. Y Simón Mesa hace algo parecido con Oscar. Su cuerpo parece fuera de lugar. El pantalón muy alto, la postura encorvada, la mandíbula adelantada. Todo en él parece ligeramente incómodo, casi caricaturesco, pero profundamente humano. La película rechaza la estética limpia y perfecta del cine contemporáneo. La película abraza el error, la fealdad, la textura. Y esto también aparece en la fotografía rodada en Super 16 mm. La imagen tiene grano, tiene suciedad y es rugosa, como si toda la película estuviera atrapada en otra época. Y esto tiene mucho sentido, porque Oscar mismo es un anacronismo viviente, un hombre atrapado en una idea vieja del artista. Pero lo más hermoso de la película ocurre al final, porque la película deja de girar alrededor del ego masculino de Oscar y empieza a mirar a las mujeres, a la hija, a la madre, a Yurladi. Ellas sostienen la realidad mientras los hombres se destruyen performando grandeza. Y aquí la película se separa de Pablo Larraín, porque mientras Larraín suele terminar en asfixia histórica o destrucción, Simón Mesa deja abierta una posibilidad mínima de redención. No es una gran catarsis, desde luego, no es un triunfo artístico total, es algo mucho más humilde, es la posibilidad de reconocer emocionalmente a otros. Y eso redefine completamente el sentido de la película, porque al final entendemos que el verdadero fracaso de Oscar no es económico, ni siquiera artístico, es emocional. Había perdido contacto con aquello que realmente daba sentido a su vida, a su hija, su capacidad de amar, su posibilidad de estar presente para otros. Perdón. ¿Qué está haciendo? Perdón. No me tiene que pedir perdón, solo no me haga eso. Perdón por ser así. Perdón por tener que aguantarse este papá. Lo estoy intentando. Es que usted no tiene que intentar nada, yo estoy bien. Yo la quiero ayudar. No me tiene que ayudar, no se preocupe. Ah, bueno, es que estoy como muy sensible últimamente. Vea, yo me tengo que ir. ¿Será que se puede ir usted primero? Ah, bueno.
Un poeta termina siendo una película sobre hombres que confundieron sensibilidad con identidad, sobre artistas que convierten el dolor en personaje, sobre la necesidad desesperada de reconocimiento y sobre una pregunta brutalmente contemporánea. ¿Qué pasa cuando el mundo solo premia aquello que puede venderse? Simón Mesa responde con una tragicomedia incómoda, melancólica y profundamente honesta, una película donde el arte no salva a nadie, pero quizá todavía puede servir para mirarnos sin mentiras. La